Taiwan exports cutting-edge technology to the rest of the world. That's why it's unusual for companies from emerging countries to export their own technology to the Taiwanese market. Unusual, but not impossible. I recently visited the Inotech and Taitronics trade fairs here in Taipei, and I came across two Chilean companies that are offering in Taiwan the technology they have developed themselves. InSpatial designed an AI-based system to address one of the problems that progress creates for the environment: the deaths of birds that collide with the blades of wind turbines. This is an unfortunate situation that occurs all over the world, and that comes at a high cost to wildlife, but also to energy companies. InSpatial developed a tool that attempts to mitigate the problem, and that also has uses for the study of bird migration patterns and behavior. This was my conversation with its CEO, Pablo Pérez. InSpatial es una compañía que desarrollamos software basados en inteligencia artificial para distintas industrias. Hoy día estamos acá en Taipei, en Taiwán, en Taitronics, hablando acerca de Bird Spatial. Bird Spatial es un sistema que utiliza inteligencia artificial para detectar aves que ingresan a sitios industriales como parques eólicos o parques solares, con la intención de ahuyentarlos y que no mueran cuando ingresan y chocan con las aspas o se posan sobre los paneles solares. Al mismo tiempo, este sistema en Taiwán tiene muchas potencialidades en términos de monitoreo medioambiental. Hoy día el sistema Bird Spatial es un dispositivo que se instala al interior de los parques eólicos, que tiene conectadas cámaras que son de vigilancia y al mismo tiempo tiene conectado nuestro software que identifica las aves. Entonces, una vez que ingresa un ave al interior de un parque eólico, inmediatamente es identificada y se conecta mediante este software con sistemas que repelen al ave, enviándole sonidos de ahuyentamiento o sistemas de ultrasonido o también mediante luces o láser para ahuyentar. Es así como hoy día el sistema funciona en terreno, y lo que queremos hacer acá en Taiwán es también el mismo sistema, combinarlo y llevarlo a la realidad taiwanesa para estudios de migraciones de aves que no necesariamente son identificadas a tiempo y que este sistema 24/7 sí lo puede hacer. Que efectivamente hay un ecosistema bastante robusto y que para nosotros, para suerte nuestra, un plan de toda la institución del gobierno de Taiwán, del Estado de Taiwán, de recibir todas aquellas tecnologías que se complementen con inteligencia artificial, los reciben de una excelente manera, de brazos abiertos. Así fue como hemos postulado a programas de soft landing, que hemos podido participar acá en Taipei. Así fue como hemos podido contactarnos con el ecosistema, hablar con potenciales inversionistas, venture capitals, angel investors, los cuales tú te pueden recibir y te pueden hacer crecer tu negocio. Así que es una completa maravilla para nosotros. Taiwán ofrece una oportunidad única, porque es un país que es muy abierto a recibir tecnología y talento del extranjero. No importa de dónde venga, si es talento, es bien recibido, desde Europa, Estados Unidos, Latinoamérica en nuestro caso. Y nosotros nos hemos dado cuenta que la realidad taiwanesa es un pueblo muy amable, te ayuda mucho, te habla en inglés, tiene un ecosistema maravilloso, tú puedes recorrer la ciudad, es amigable, es segura. Entonces se dan muchas cosas que a ti te sirven para poder iniciar estas primeras conversaciones y poder entrar en un mercado. Si les hace sentido y estás en línea con sus necesidades, es el mercado ideal para entrar en el sudeste asiático. Acá son expertos en semiconductores, en una industria manufacturera conocida en todo el mundo. Entonces, si tú estás en línea con productos o servicios relacionados con inteligencia artificial, con sensorización, con captura de datos, con ese tipo de soluciones, es tierra fértil para venir a hacer negocios acá. Así que la recomendación es que vengan, que postulen. Existen muchas oportunidades donde te pueden invitar, te pagan los pasajes aéreos, te pagan los hoteles para poder venir acá a la isla. No necesitas invertir en venir. Taiwán puede aprender mucho de Latinoamérica para expandirse sus soluciones, para tener una mayor presencia en la región. Somos países que estamos en vías de desarrollo, que estamos creciendo, que somos mercados atractivos para soluciones que quizás ya han sido probadas en otras economías más desarrolladas. Entonces somos tierra fértil para poder expandir nuevas soluciones que ellos hoy día están promocionando. 40 years ago, the most advanced chips were 1000 nanometers in size. 20 years ago, they were 100 nanometers. Today, those chips are 2 nanometers.
As they become smaller and smaller, the physics governing semiconductors becomes more and more complex, and so does the challenge of designing and manufacturing them. QCIR uses quantum-level models to make future chips faster and more reliable, a solution that has caught the attention of none other than TSMC, the world leader in advanced semiconductor manufacturing. Here's my interview with Joaquín Figueroa, Chief Technology Officer at QCIR. QCIR nace el 2019. Uno de nuestros principales fundadores, Claudio Arenas, en su tesis de doctorado, realizó una investigación muy avanzada de lo que es las propiedades eléctricas de películas delgadas de metales. Y estas películas delgadas mostraban un fenómeno que tenía evidentes aplicaciones en la industria semiconductor. Todos nosotros somos ingenieros eléctricos, entonces estamos muy familiarizados con la industria de semiconductores. Y en virtud de esta inherente relación que hay entre la investigación y las potenciales aplicaciones en la industria de semiconductores es que decidimos armar esta empresa. El problema es que cuando tú miniaturizas más los semiconductores, se produce un fenómeno en la resistencia entre los cables que conectan los transistores dentro de un chip. Y esa resistencia se vuelve exponencial. Y es un problema que no está abordado correctamente en la industria. Entonces, hoy en día, como no tienen buenos modelos, no tienen forma de abordar el problema. Nosotros tenemos el mejor modelo en la industria y luego esto te permite tomar decisiones, te permite mejorar procesos, te permite hacer cosas que no podías hacer antes, porque una vez que tú tienes un buen modelo, pues te permite tomar decisiones, te permite empezar a tratar todo de una manera diferente. Cambia completamente la perspectiva del problema. Con TSMC empezamos una colaboración porque nosotros estábamos postulando nuestro modelo que es novedoso, tiene estas ventajas sobre el resto de la industria. Y bueno, nos costó mucho negociar con ellos son una empresa muy grande con mucha inercia. Sin embargo, logramos presentar un proyecto de desarrollo conjunto que nos permitió un poco mostrar las bondades de la herramienta y ellos nos han pedido cierto desarrollo adicional. Y también nos han abierto posibilidades para nuevas investigaciones que nosotros no habíamos considerado en virtud de hacia dónde se mueve la industria. Yo diría que sí. Y además yo creo que también hay mérito adicional de la organización. Ellos se preocuparon de ayudar a conectar varias empresas, no solo a nosotros, con distintos actores de la industria referentes a sus diferentes dominios. En particular a nosotros nos llevaron a TSMC para poder tener una primera aproximación. Y así fue como logramos tener una colaboración con ellos. Siempre estamos buscando financiamiento. Estamos también siempre abiertos a partners, pero nosotros ya tenemos cierta llegada con colaboración en Taiwán. Entonces, en ese sentido, nuestra principal prioridad hoy día es financiamiento y ver posibilidades de llegar con más fuerza a Taiwán. Nosotros siempre hemos sabido que Taiwán es el polo más grande de la industria de semiconductores. Aquí está la fábrica más importante del mundo, TSMC. Pero nosotros siempre lo pensamos que era un poquito lejano, porque obviamente no hablamos chino, no teníamos mucha llegada. Sin embargo, a nosotros nos contactó la gente de ProChile y nos dijo, mira, postulen a estos programas. Y fue como así nosotros encontramos una ventana para poder llegar a Taiwán que nosotros no sabíamos que teníamos. Y eso es mérito de todos los programas que tiene Taiwán para atraer talento y traer empresas de diferentes industrias, en particular la industria de semiconductores acá. Yo creo que la mayor dificultad para las empresas latinoamericanas para llegar a Taiwán es que no tienen idea de que estos programas existen. Porque nosotros postulamos y llegamos, así de simple. La gente no tiene idea de la cantidad de oportunidades que tiene Taiwán. Yo mismo no conozco todas las oportunidades que hay. Es simplemente la oportunidad de poder venir acá. Taiwán tiene muchas agencias, muchos programas para atraer empresas de innovación de todo ámbito, no solo de la industria de semiconductores. Entonces, mientras más uno postula estos programas, más posibilidades tiene de venir y de realmente pegarse algunos saltos que no son viables incluso en otros países. If you like this video, don't forget to like and subscribe. And take a look at this other video with a calendar of the major tech expos in Taiwan in 2026. You might find it interesting to make the trip. See you in the next one.